Las plaquetas entonces son fragmentos de células, no son células completas, por lo tanto no se van a reproducir, y son fragmentos de ese denominado megacariocito, que sería esa célula originada en la médula ósea roja, por las células madre. Entonces se fragmentan esas células grandes y cada uno de estos fragmentos es una plaqueta. El número normal de plaquetas es entre 150.000 a 400.000. Todo lo que sea aumento de plaquetas va a ser lo que se denomina trombocitosis. Trombocitosis. Trombo es una plaqueta. Trombocitosis. Y todo lo que sea inferior a 150.000 plaquetas sería trombopenia. O sea, esos serían los términos que ustedes van a leer en los libros. Trombocitosis cuando aumentan las plaquetas por arriba de 400.000 y trombopenia todo lo que sea por debajo de 150.000. Esos serían los valores normales de estas plaquetas. A ver, ¿qué más me falta? Acuérdense toda la influencia que tienen las hormonas en esto. Acuérdense de la eritropoyetina, que está en el riñón, producida por el riñón, que va a ir a estimular a la médula ósea roja para que produzca mayor cantidad de glóbulos rojos en este caso. En el caso de las anemias va a empezar a producirse mayor cantidad de glóbulos rojos. Las plaquetas, entonces dijimos cuáles eran los valores normales. También tienen un tiempo de vida escaso, entre 5 y 9 días. Se pueden acumular en el vaso, ¿no? O sea que estarían ahí como, como si fuera en un depósito por si se llegara a necesitar en algún caso de urgencia. De ahí salen rápidamente a la circulación las plaquetas para ir a tapar, literalmente a través de lo que se llama el tapón plaquetario, ir a tapar alguna pérdida de sangre que pueda haber en el organismo. Bueno, eso sería lo que necesitan saber ustedes sobre los elementos formes de la sangre, o sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Préstenle atención a este tema porque, como ya les digo, este hemograma, que vendría a ser como un compendio de todos estos elementos formes que tiene la sangre, es uno de los estudios que ustedes van a ver diariamente en su práctica, en su práctica profesional. Por eso es que tienen que ir sabiendo e ir familiarizándose con los términos y con los nombres de estas células que van a ir encontrando. Bueno, a ver, no me acuerdo qué más. Esto sería entonces en cuanto a los elementos de la sangre. El plasma ya dijimos que era entre el 91 y 92% era agua, el resto eran proteínas, de las cuales la más importante era la albúmina, teníamos también globulinas y teníamos fibrinógenos, que son los que intervienen. Las globulinas formando parte, por ejemplo, de las inmunoglobulinas o de la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Y el fibrinógeno que vamos a ver ahora que empezamos a ver lo que es la coagulación de la sangre. Esta coagulación de la sangre es muy importante. ¿Se imaginan ustedes que si no existiera este sistema de coagulación de la sangre, cualquier pérdida o cualquier daño celular o vascular implicaría la muerte, porque no habría este sistema que se pone en marcha para frenar esa pérdida. En realidad, lo que ustedes normalmente conocen como coagulación de la sangre es lo que se denomina hemostasia. Hemostasia, ¿qué es lo que es? Es un proceso que tiene distintos pasos y que en última instancia, ¿cuál es la función de esta hemostasia? Disminuir o que cese o que deje de producirse
esa pérdida de sangre por distintos daños al organismo. La hemostasia entonces tiene 3 pasos importantes. El primer paso es lo que se denomina vasoconstricción, o sea, en la zona donde se ha producido un daño tisular o se ha producido un daño en un vaso sanguíneo, lo primero que se produce es una vasoconstricción local, o sea, los vasos que están en esa zona o que llegan a la zona donde está sangrando se cierran. Se cierran. ¿Para qué? Para que no siga llegando sangre a esa zona. Entonces, el primer paso de la hemostasia es la vasoconstricción local, para que no siga llegando sangre a esa zona que está dañada y se siga perdiendo. El segundo paso es este que hablábamos recién de las plaquetas, lo que se denomina tapón plaquetario. Las plaquetas que están en la sangre que llega a esa zona se juntan, se aglutinan y van a formar esto que se llama tapón plaquetario. Literalmente se unen entre ellas y forman un tapón en la zona dañada o en la zona del vaso donde se está perdiendo sangre. Ese sería el segundo paso. Y el tercer paso de esta hemostasia es lo que se denomina la coagulación. Esta que ustedes, en general se habla de coagulación cuando es todo este proceso. La coagulación, ¿qué es lo que implica? Que se ponen en marcha una serie de factores de coagulación, así se llama, factores de coagulación, que se ponen en marcha todo yendo al mismo fin, digamos, para que cese la pérdida de sanguínea. ¿Cómo se produce? Hay en la sangre una serie de factores de coagulación, así se llama. Son 12 factores de coagulación que se van poniendo en marcha o que un factor activa al siguiente, entonces se produce el factor 1 activa al factor 2, el factor 2 se activa al factor 3 y así. Es lo que se llama cascada de coagulación, donde un factor va activando al siguiente para que entre todos impidan la pérdida de sangre. Como les digo, son 12 factores. Hay algunos que son conocidos y otros que son nuevos, pero que van a, en última instancia, ¿qué es lo que van a producir? El coágulo que ustedes conocen, o sea, que han visto alguna vez un coágulo de sangre, cuando se produce un sangrado nasal o cuando se produce algún tipo de pérdida de sangre, lo último que va a impedir que esa sangre siga saliendo es lo que se llama coágulo. Toda esta cascada de coagulación tiene distintos elementos que van a contribuir a que se forme ese coágulo. Entonces, vamos a tener distintos factores que son, como dije, 12. Muchos de ellos se denominan con números romanos, y tenemos distintos factores. Tenemos algunos que son conocidos como son el calcio. El calcio que hemos nombrado ya varias veces, que es importante, por ejemplo, en la contracción del músculo cardíaco, del músculo esquelético, también es importante y fundamental en la coagulación. Si no hay calcio o si el individuo tiene calcio bajo, va a tener una coagulación deficiente, porque es imprescindible entonces la presencia de calcio en la coagulación. Y hay una serie de factores que tienen nombres propios de acuerdo al individuo que los descubrió, pero que no vienen al caso. Hay otros que son importantes, por ejemplo, que son el fibrinógeno, que hablábamos hace un rato cuando hablábamos de las proteínas que hay en el plasma. ¿Por qué? El fibrinógeno, que está normalmente en sangre, se activa y va a formar una sustancia que se llama fibrina, que es otro de los factores de coagulación. Esa fibrina es una sustancia, otra proteína, una sustancia que forma como una red donde está el daño. Se forma esa red de fibrina y en esa red de fibrina se depositan más plaquetas y se depositan glóbulos rojos en esa zona
y van a formar el coágulo. O sea que si no tenemos fibrina, no se va a formar el coágulo, porque el coágulo es eso, una red de fibrina donde se depositan plaquetas y se depositan glóbulos rojos y forman ese coágulo que ustedes habrán visto alguna vez, y que en última instancia es el término o la terminación de este proceso de coagulación para impedir que siga saliendo sangre por ese daño tisular. ¿Han entendido este proceso? Entonces, recapitulamos. La hemostasia es el proceso por el cual el organismo va a frenar cualquier pérdida de sangre que se produzca en el organismo, ya sea por un daño en los tejidos, que implica salida de sangre, o por cualquier daño que se produzca a nivel de los vasos, o sea, de las venas o las arterias. Si produce un daño, una pérdida de sangre, y ahí entonces se empieza a poner en marcha este proceso de hemostasia, que consta de 3 partes o de 3 etapas. Una que sería la vasoconstricción local, donde los vasos de la zona se cierran para impedir que siga llegando sangre a ese lugar. La segunda parte sería el tapón plaquetario, donde las plaquetas que llegan a través de la sangre se juntan y forman literalmente el tapón plaquetario. Y en la última etapa sería la puesta en marcha de esta serie de factores de coagulación que vienen dentro de la sangre, dentro del plasma, son transportados a través del plasma y empiezan a activarse uno al otro para llegar a la última etapa, que sería que ese fibrinógeno, que era una de las proteínas de la sangre, se transforme en fibrina y ahí, sobre esa red de fibrina que se produce, se depositen plaquetas y se depositen glóbulos rojos y se forme el coágulo. ¿De acuerdo? ¿Entendieron entonces este proceso que se llama hemostasia? Sí, profe. Bueno, esos factores de coagulación que dijimos que eran 12 y que tienen distintos nombres denominados con letras, con números romanos, del 1 al 12, que algunos son conocidos como el calcio, el fibrinógeno, la fibrina, hay una serie, y hay otros que dijimos que tenían nombres propios y que de acuerdo al individuo que los descubrió, digamos, ¿dónde se forman? ¿O cuál es el órgano importante para tener estos factores de coagulación? El hígado. En el hígado se van a formar estos factores de coagulación. Algunos que son proteínas. Acuérdense que una de las funciones importantes del hígado era la síntesis de proteínas. Bueno, entonces el hígado es fundamental para la formación de estos factores de coagulación. El calcio también, o sea que si hay una hipocalcemia, o sea, una disminución del calcio en sangre, va a haber problemas de coagulación en ese individuo. Si hay un hígado que no funciona bien, no se van a producir muchos de estos factores de coagulación porque se forman en el hígado. Entonces, ustedes a partir de ahí tienen distintas patologías que pueden ir produciendo alteraciones de la coagulación. La más importante es esto de la función deficiente del hígado. El hígado en un individuo que tiene, por ejemplo, cirrosis o que tiene una insuficiencia hepática por otras causas, va a ver afectada su proceso de hemostasia y coagulación de la sangre.